Universidad Nacional del Chaco Austral. Concepción y formación del ser humano. Alumna Ojeda Ana Laura. Desarrollo y formación del oído y ojo. El desarrollo del oído en el embrión se da a partir de tres partes diferentes. El oído externo, que es el que va a captar los sonidos. El oído medio, es el que conduce el sonido desde el oído externo hasta el oído interno. Y por último tenemos el oído interno, que va a convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos hacia el cerebro. El oído interno aparece aproximadamente a los 22 días del desarrollo, como un engrosamiento del ectodermo, ubicado a cada lado del romboencéfalo. Estos engrosamientos son las placodas óticas, que por medio de una invaginación van a formar lo que son las vesículas óticas o auditivas. Con el desarrollo posterior, cada vesícula ótica se va a dividir en dos componentes. Un componente ventral, que va a dar origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal, que va a formar lo que es el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Durante la sexta semana del desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular, el conducto coclear. Este va a penetrar en el mesénquima formando una espiral y hacia el final de la octava semana va a completar 2,5 vueltas. La parte restante del sáculo se va a conectar con el conducto coclear mediante el conducto de Jensen. El mesénquima que rodea el conducto coclear luego se diferencia en cartílago. Durante la 10ª semana forma dos espacios, la rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear se separa de la rampa vestibular mediante la membrana vestibular y se separa de la rampa timpánica mediante la membrana basilar. Las células de este conducto coclear van a formar dos bordes, el borde interno, que va a ser el futuro limbo espiral, y el borde externo. Este último está formado por células pilosas, que son las células sensitivas del sistema auditivo. Estas células están recubiertas por una sustancia gelatinosa, que es la membrana tectoria. Esta membrana, junto con las células sensitivas, van a formar lo que es el órgano de Corti. Este va a recibir los impulsos nerviosos para transmitirlos al sistema nervioso. Durante la sexta semana, las porciones centrales de estos conductos semicirculares se van a unir entre sí. En un extremo de cada conducto se dilata para formar lo que son las ramas ampulares, y el otro extremo va a formar las ramas no ampulares. Las células de las ampollas van a formar un borde, que es la cresta ampular, donde vamos a encontrar células sensitivas que mantienen el equilibrio. En las paredes del utrículo y el sáculo se desarrollan zonas sensitivas más o menos similares, las máculas acústicas. En la siguiente imagen vemos el desarrollo de estos conductos semicirculares y su ubicación en el oído interno. Desarrollo del oído medio. Vamos a tener la formación de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. La cavidad timpánica se origina en el mesodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. La parte distal de la bolsa
el seno tubo timpánico, va a originar la cavidad timpánica primitiva. Y la parte proximal va a formar el conducto auditivo o trompa de Eustaquio. Esta va a comunicar la cavidad timpánica con la nasofaringe. El martillo y yunque se van a originar a partir del cartílago del primer arco faríngeo. En cambio, el estribo se va a formar a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Estos huesecillos se van a mantener incrustados en el mesénquima hasta el 8º mes, donde el tejido circundante se disuelve. Una vez que estos huesecillos se liberan por completo del mesénquima, el epitelio endodérmico los conecta con la pared de la cavidad timpánica mediante estructuras parecidas al mesenterio. En la imagen podemos ver a los 3 huesecillos y su disposición en el oído medio. Por último, tenemos el desarrollo del oído externo, donde vamos a tener la formación del conducto auditivo externo. Este se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al inicio del 3er mes, las células epiteliales del fondo del conducto auditivo van a proliferar y formar una placa epitelial sólida llamada tapón meatal. En el 7º mes, este tapón se va a disolver y el revestimiento epitelial del suelo del conducto va a participar en la formación de lo que es el tímpano definitivo. El tímpano o membrana timpánica va a estar conformado por 3 partes, por un revestimiento epitelial ectodérmico, un revestimiento epitelial endodérmico proveniente de la cavidad timpánica y por último por una capa intermedia de tejido conjuntivo. En la siguiente imagen podemos ver la disposición de esta membrana timpánica y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas provenientes del primer y segundo arco faríngeos, que van a ser los montículos auriculares. Estos montículos se van a fusionar más tarde y van a formar lo que es el pabellón auricular definitivo. Desarrollo del ojo. Los ojos van a aparecer a los 22 días del desarrollo como un par de surcos que se van a encontrar a los lados del prosencéfalo. Cuando se produce el cierre del tubo neural, estos surcos van a formar evaginaciones, que son las vesículas ópticas. Posteriormente, estas vesículas ópticas se van a imaginar formando la cúpula óptica y la fisura coroidea. Durante la 7ª semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la cúpula pasa a ser la futura pupila. Casi al mismo tiempo que sucede esto, algunas células del ectodermo se van a someter a una elongación y forman la placoda del cristalino. Esta se va a invaginar y se va a transformar lo que es la vesícula del cristalino. Durante la 5ª semana, esta vesícula pierde contacto con el ectodermo y se deposita en la boca de la cúpula óptica. La retina va a derivar de las paredes de la cúpula óptica. Esta cúpula óptica presenta en su capa externa pequeños orgánulos de pigmento, formando lo que es la capa pigmentada de la retina. Y en su capa interna se va a producir un engrosamiento que forma la retina neural. En la siguiente imagen podemos ver un corte de lo que es la retina y sus diferentes capas que la componen. Tanto el iris como el cuerpo ciliar van a derivar del mesénquima que se localiza alrededor del reborde de la cúpula
óptica. En la siguiente imagen podemos ver el proceso de formación mediante las capas de la retina. Después de la formación de la vesícula del cristalino, las células que se encuentran en la pared posterior van a alargarse y van a formar largas fibras que van a rellenar la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino van a alcanzar la pared anterior. El crecimiento del cristalino se sigue dando por el añadimiento de fibras al núcleo central de forma constante. Al final de la quinta semana, el primordio ocular está envuelto por un mesénquima laxo. Este tejido se va a diferenciar en dos capas, una capa interna y otra externa. La capa interna va a formar el coroides y la capa externa se va a desarrollar para formar la esclerótica y la sustancia propia de la córnea. La córnea se va a formar a partir de la diferenciación de capas mesenquimatosas anteriores. Estas son una capa epitelial que deriva del ectodermo superficial. Otra de las capas es la sustancia propia o estroma, que es continua con la esclerótica. Y por último, una capa epitelial. En la imagen podemos ver la disposición de estas partes en el globo ocular. El cuerpo vítreo deriva del mesénquima que ingresa a través de la fisura coroidea e invade el interior de la cúpula óptica. En la imagen podemos ver la formación de este cuerpo vítreo en el ojo de un feto de 15 semanas. Y por último, para terminar con estos temas, tenemos el desarrollo del nervio óptico. La cúpula óptica está conectada al cerebro a través del tallo óptico. Este tallo va a tener un surco que es la fisura coroidea. Durante la séptima semana, esta fisura se va a cerrar y forma un túnel en el interior del tallo óptico. Las paredes de este túnel van a crecer y se fusionan, formándose el nervio óptico. El nervio óptico, en su exterior, está envuelto por una prolongación de coroides y una prolongación de esclerótida, que son precisamente capas de la pía madre. En la imagen podemos ver la ubicación del nervio óptico y el globo ocular. Y en la siguiente podemos ver la transformación del tallo óptico a nervio óptico. Muchas gracias.